Noticias de última hora, preste mucha atención. El presidente Daniel Noboa declaró tener un patrimonio de $662.000 americanos. Como todo funcionario público, Daniel Noboa presentó su declaración de patrimonio ante la Contraloría. Según la información entregada, tiene una sola vivienda, no tiene vehículos ni inversiones. El presidente entrante, Daniel Noboa, presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría el 23 de noviembre de 2023, día que se posesionó en el cargo. Según la información que entregó al ente de control, Noboa tiene un patrimonio que asciende a $662.664 americanos. Según la información entregada por Noboa, tiene dos cuentas bancarias en Ecuador, que hasta el 23 de noviembre de 2023 tenían un saldo de $2.450 americanos. No declaró inversiones, participaciones fiduciarias ni cuentas por cobrar. Tampoco declaró tener tarjetas de crédito. Lo que sí declaró es una participación de $400 americanos como accionista. Aunque en la Superintendencia de Compañías aparece como accionista de 2 empresas activas, además de otras 3 inactivas, en las que tiene acciones por $1.190 americanos, en Magic Choice CIA. LTDA tiene un capital de $398 americanos. En Noviesport S.A. tiene un capital de $792 americanos. Noboa no declaró como parte de su patrimonio ni un bien mueble, es decir que no tiene vehículos a su nombre. Tampoco declaró homenaje de casa, equipos electrónicos, joyas ni obras de arte, que también están considerados dentro de esta categoría. En la categoría de bienes inmuebles, el presidente declaró una casa en la provincia de Santa Elena, con un valor de $1.5 millones americanos. Esta sería la vivienda de Noboa y su familia en Olón. Noboa también declara un préstamo hipotecario, adquirido con el Banco de Guayaquil, del que le queda por pagar $804.186 americanos. La declaración patrimonial es uno de los requisitos legales que debe cumplir todo funcionario público para poder asumir el cargo. La Contraloría se encarga de revisar que no haya incrementos injustificados en el patrimonio de los funcionarios. En más noticias. Fuerzas Armadas del Ecuador revocan permiso para portar armas al cabecilla de los Lobos, alias Mito. Un informe policial, entregado a Primicias, detalla que alias Mito, presunto cabecilla de los Lobos en El Oro, es uno de los financistas de la banda criminal. Las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron el 30 de noviembre de 2023 sobre la revocatoria definitiva del permiso para portar armas con el que contaba alias Mito, cabecilla de la organización criminal de los Lobos. En virtud que el mencionado sujeto estaba haciendo mal uso del permiso de tenencia de armas de fuego, inmediatamente, la Dirección de Control de Armas de las Fuerzas Armadas ha notificado la revocatoria definitiva del permiso, señaló la institución en un comunicado. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aseguró que alias Mito contaba con el permiso correspondiente de tenencia de armas de fuego, en virtud de que en el momento de su emisión cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 194, vigente hasta el año 2027. Cuando Jaime Santa Cruz, alias Mito, fue capturado brevemente en Puerto Bolívar, El Oro, tras una intensa balacera el 27 de noviembre, la policía informó que el sujeto era el supuesto cabecilla de la banda criminal Los Lobos en esta provincia del sur de Ecuador. Pero, casi 24 horas después de la detención, en flagrancia, un juez de Machala lo liberó alegando que el fiscal no presentó cargos contra Santa Cruz. Al momento de su detención, Santa Cruz tenía en su poder $15.000 americanos y varias armas de grueso calibre guardadas en una camioneta Ford F-150, un automotor de alta gama. Y para lograr su liberación, la defensa de alias Mito alegó que el hombre era un empresario, camaronero, dueño de embarcaciones y que vendía mariscos. Debido a estas actividades, justificaron el dinero en efectivo hallado en el auto, y las armas eran usadas como método de protección, porque había sido víctima de extorsiones. Además, se desmintió que era un cabecilla de los Lobos. La captura y posterior liberación muestra la fragilidad de las leyes en el país, puesto que un informe de inteligencia policial detalla que Santa Cruz sí tenía permiso para porte y tenencia de armas y hasta de explosivos. En el reporte, entregado a Primicias, se indica que según la base de datos del Sistema Informático de Control de Armas, el ciudadano Santa Cruz Jaime Enrique sí se encuentra con permiso autorizado para la tenencia, porte, fabricación de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios. Estos permisos son por lo general otorgados por el Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Y en su informe, la Policía Nacional destaca que estos permisos fueron concedidos por el ente rector,
considerando que el ciudadano en mención registraba una detención por porte ilegal de arma de fuego, un historial de denuncias en la Fiscalía General del Estado y procesos en la función judicial. El largo historial de alias Mito. El documento policial enumera las denuncias y procesos en contra de Santa Cruz, detenido el pasado 27 de noviembre. Solo en la Fiscalía General del Estado, el sujeto posee denuncias desde 2014 como 24 de septiembre de 2014, denuncia por hurto 17 de junio de 2015, denuncia por robo 25 de abril de 2016, denuncia por hurto 10 de mayo de 2022, denuncia por daños materiales 10 de octubre de 2018, denuncia por asesinato 10 de enero de 2023, denuncia por extorsión 4 de agosto de 2023, denuncia por hostigamiento. Santa Cruz también presenta 4 procesos judiciales como 6 de marzo de 2016, conducción en estado de embriaguez 18 de enero de 2017, pensión de alimentos 24 de septiembre de 2020, terminación de contrato 27 de noviembre de 2023, tenencia y porte de armas. Por otra parte, según información de inteligencia policial, Santa Cruz, al ser uno de los principales cabecillas de los Lobos en el Oro, tiene su centro de operaciones en el sector 5 de diciembre de la parroquia Puerto Bolívar, donde fue capturado el pasado 27 de noviembre. Y la principal actividad dentro de los Lobos de Santa Cruz es el financiamiento de la banda a través de diferentes delitos que recaudan dinero, como el transporte de droga, y las extorsiones a barcos pesqueros o camaroneros. De hecho, alias Mito estaría detrás del homicidio de 2 hombres, alias Chavito y alias Morado, cuyas muertes quedaron grabadas en una cámara de videovigilancia en un hecho ocurrido el 22 de enero de 2023. Las Fuerzas Armadas precisaron que la Dirección de Control de Armas no ha emitido los permisos para porte de armas, así como para fabricar, adquirir, distribuir, almacenar, comercializar las mismas. A este sujeto, por último, garantizaron que los trámites de porte y tenencia de armas cumplirán con las normas legales vigentes, emitidas en el Decreto Ejecutivo 707 del 1 de abril de 2023 y el Acuerdo Ministerial N-Grado 145. En más noticias. Empezó el trámite a la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que envió el presidente con carácter económico. Compareció el director del Servicio de Rentas Internas y habló de los beneficios. En efecto, el tratamiento inició aquí, en esta mesa legislativa. Es la Comisión de Desarrollo Económico la que finalmente el CAL decidió entregar el proyecto de ley económica urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa. El tratamiento inició este lunes con la comparecencia del director del Servicio de Rentas Internas del SRI, Damián Larco, el cual ha entregado información sobre cómo se hará el efecto de recaudación tributaria. El objetivo, según lo que ha enviado el Ejecutivo, más o menos es una recaudación de unos 850 millones de dólares, además de la generación del empleo a través de incentivos tributarios. Pero ¿qué es lo que se ha expuesto aquí y cuáles son las posturas de los legisladores al respecto? Les cuento en el siguiente reportaje. Veamos. Con un breve resumen de la crisis en la que recibió este gobierno, la Caja Fiscal inició la comparecencia del director del SRI este lunes en la Comisión de Desarrollo Económico, mesa en la que arrancó el trámite del proyecto de ley orgánica de eficiencia económica que envió el presidente como económico urgente. Explicó los mecanismos para incentivar a las empresas que contraten jóvenes. Lo que se busca es que las empresas tengan una deducción adicional de hasta un 90% del pago de la nómina por contratar empleados que se encuentren en un rango de edad entre 18 y 29 años. Si estos empleados provienen de alguno de ellos proviene de una institución pública, de una universidad pública, esta deducción se puede incrementar en un punto adicional. Esta primera ley del Ejecutivo plantea además la devolución del IVA al sector de la construcción en la compra de material, tarifa cero del impuesto a la renta en las zonas francas, exonerar el pago del impuesto a la renta por 10 años a quienes inviertan en energía renovable, entre otros. Que en el Ecuador puedan desarrollarse zonas francas, que no es nada más que poder en una zona deprimida del país poder desarrollar inversión, industrias, servicios, comercio, porque bajan los aranceles, bajan los impuestos. Los asambleístas de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que son parte de esta comisión, llegaron a esta primera reunión con propuestas para mejorar el proyecto de ley en cuanto a zonas francas y la remisión de multas e intereses. Ejemplo, si vamos a hacer una condonación de multas y recargos, para los que ya se beneficiaron, ya no deberían recibir ese beneficio. Los que no han recibido, bienvenidos sea. En el tema de la construcción, de igual manera, beneficia únicamente la devolución del IVA, ¿no es cierto? ¿Por qué no pensar en ese pequeño emprendedor que tiene o está construyendo su vivienda? Otra cosa que por supuesto que tiene que revisarse es el régimen laboral
que se plantea en la zona franca. El plazo de 30 días que tiene la Asamblea para tramitar esta ley a la que deben comparecer ministros y la empresa privada ya empezó a correr. Ahora les contamos como un proyecto de ley insuficiente y débil. De esta manera califican expertos en la materia económica la reforma tributaria de Daniel Noboa. Ana Patricia Muñoz asegura que el país necesita políticas estructurales, aunque estas tengan que significar la revisión de subsidios. El tema fue abordado en Hora 25, donde expertos concordaron que estamos frente a una situación fiscal desafiante producto de políticas económicas inadecuadas y de ahí la necesidad de implementar propuestas estructurales poco populares que pasen por subsidios y temas impositivos. Sin embargo, Ana Patricia Muñoz, directora del International Budget Partnership, lamenta que el actual proyecto de ley económico urgente enviado desde el Ejecutivo no cumpla con esas características. Que esta propuesta tributaria que se ha mandado a la Asamblea con carácter de económico urgente es débil, es insuficiente e incluso me parece genera más dudas que certezas. En el Ecuador hay un espacio todavía para de manera progresiva tener un sistema impositivo que cierre ese déficit fiscal. Y con esta visión también concuerda el exdirector de Rentas Internas Francisco Briones, quien a su vez expresa su preocupación sobre el estado fiscal del país en el 2025. No se haya pensado en una solución y que se hayan planteado cosas adicionales que más bien ayudan a acabar más el hueco y no a al menos mantener el problema. Pero Muñoz es mucho más tajante al momento de detallar las deficiencias del proyecto de ley, que en gran medida apunta a beneficios tributarios para generar empleo. No funciona. No funciona en el Ecuador, no funciona en ninguna parte del mundo. Incluso agrega que se ha retrocedido en ciertos mecanismos tributarios. Además, cuestiona el planteamiento de zonas francas, que según Muñoz requeriría de una discusión más amplia. El tema de la remisión, además, no da ningún detalle. Es decir, se va a pasar si se pasa una ley económica no urgente, donde el SRI o quienes tengan la facultad vía reglamento van a determinar todo. Y me parece que eso no es responsable. Lo cierto es que en estos momentos el proyecto económico urgente de Noboa ya se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico con una gran posibilidad de ser aprobado. Pero la pregunta que queda es si esta nueva reforma tributaria ayudará a un país donde apenas 1 de cada 3 ecuatorianos en condiciones de trabajo tiene un empleo adecuado. El presidente Daniel Noboa mantuvo este lunes agenda reservada y en la tarde se reunirá con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y sus ministros. Efectivamente, hoy el presidente Daniel Noboa mantuvo una agenda reservada. Sin embargo, tuvimos conocimiento que en la mañana estuvo aquí en el Palacio de Gobierno el comandante general de la Policía, César Zapata, quien ha sido ratificado en sus funciones. No obstante, hay expectativa de los cambios que se puedan realizar en la cúpula policial. También estuvo aquí el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Sin embargo, no pudimos acceder a ninguna declaración. Ya para la tarde, la agenda está compuesta por varias actividades. A las 15 horas llegará aquí hasta el Palacio de Carondelet el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para una reunión protocolar, según nos han informado. Sin embargo, hay temas que también se podrían abordar ya en este encuentro. Uno de ellos, recordemos, es precisamente el decreto 28 que expidió el presidente Daniel Noboa y con el cual se derogó la tabla de consumo de drogas, lo cual ha generado incertidumbre en el accionar de los operadores de justicia. Para las 16:30 está agendado en cambio un gabinete ministerial. Nosotros vamos a permanecer aquí para poder conversar con algunos de los secretarios de Estado y conocer también cómo avanza cada una de las carteras de Estado con las diferentes acciones que se van a realizar. Ahora les contamos, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, confirmó que en los próximos días se conocerán los cambios en la institución policial, además de quién liderará el SNAI y el Centro de Inteligencia Nacional. 12 días después de ser posesionado el presidente de la República, Daniel Noboa, aún no completa su equipo de seguridad. No obstante, la ministra de Gobierno dio luces de lo que podría ocurrir en los próximos días con el Centro de Inteligencia Nacional y el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad. Lo que sí me permito hacer público hoy es que contamos ya con una persona que se va a hacer cargo del CIES, se va a hacer cargo del SNAI del más alto nivel. Indicó que el gobierno plantea ejecutar una nueva política de seguridad, por lo que es necesario realizar algunos cambios. Empezó reestructurando la institución militar y eligiendo a los viceministros del Interior. Sin embargo, aún falta conocer qué pasará con la cúpula policial.
sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de una cúpula policial, y lo digo en voz alta. Voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por el Ecuador. Y aunque no brindó mayores detalles sobre el tema, ratificó en el cargo al comandante de la policía César Zapata y al general Manuel Íñiguez, que se hará cargo de la dirección de inteligencia. El resto que pusieron a disposición su cargo serán evaluados por la ministra y el presidente. Yo no quiero hablar de los generales que se han ido, no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de un nuevo Ecuador, de a quién vamos a tener. Para mí es una clara señal de lo que queremos en un futuro. No obstante, esta decisión de la ministra ha generado ciertas dudas sobre su legalidad. Este ex coronel de la policía manifiesta que los uniformados no pueden ser separados simplemente porque no cuentan con la afinidad del nuevo gobierno, a no ser que hayan cometido alguna infracción grave. Los comandantes generales son elegidos de una terna, los generales que están ahí, una cosa que es lógica y que se debe entender. Los generales son las personas que han sido calificadas como más idóneas dentro de sus promociones y que tienen que estar ocupando sus puestos. Y ahí, independientemente que hayan trabajado con uno u otro gobierno, que hayan trabajado con uno u otro ministro, es parte de su trabajo. Pero eso lo conoceremos en los próximos días. Lo que sí es oficial son los cambios en las diferentes direcciones de las unidades especiales de la institución policial, como la de narcóticos y de inteligencia.